acompaña el profesional Oscar Orlando Urrego de Urrao, Antioquia, quien es pues una persona muy experimentada en el tema, más de 30 años trabajando en el tema pues de gestión documental, avalan su recorrido. Y él es quien nos va a acompañar hoy. Entonces le doy la palabra a, a Oscar. Listo. Un feliz día y que disfrute mucho la charla. Bueno, Juan, muchas gracias, hombre, muchas gracias, Karen, pues por la invitación. Un buen día para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos este día. Hoy vamos a tratar este tema de la gestión documental, que es un tema hoy, pues la idea es que ustedes también, cuando terminen la charla, terminen apasionados por eso. Quiero pues como hacer un muy breve resumen como de mi recorrido para que ustedes también estén pues como al tanto de quienes están dando pues brindando esta información y conversando con ustedes. Inicialmente les quiero compartir que no tengo inconveniente en que se vayan haciendo, pues como Karen les comenta, vayan haciendo sus preguntas, sus comentarios, no esperemos al final, porque se nos pierde pues un poquito el hilo de qué había pasado, de dónde íbamos, de cuál era el tema pues que ustedes querían preguntar. No quiero que sea una charla pues, magistral, que solamente yo les esté compartiendo mi conocimiento, sino que ustedes bien puedan, todas las preguntas que también tengan, serán igualmente muy bien recibidas. Aquello que de pronto no tengamos un conocimiento claro, dejaremos constancia pues de cuál es y la investigamos y con toda seguridad les responderemos pues, a todas las inquietudes que tengan. Como les decía inicialmente, Juan, yo tengo más de 35 años en el tema. Es que no me gusta decir mucho cuántos para que no me vean muy viejito, pero tengo ya un recorrido muy largo. He trabajado con entidades de todo tipo, con entidades gubernamentales, en la gobernación de Antioquia. Yo soy administrador de empresas, soy también pues administrador en gestión documental. Trabajé con muchas empresas, inclusive pues con ONG, últimamente en un proyecto con la corporación PAN. Y bueno, vengo pues en este camino de actualización de estos temas que muchas veces no le prestamos la suficiente atención hasta que no tenemos un inconveniente en las empresas, hasta que no encontramos la información que necesitamos para responder a una entidad oficial o una demanda o cualquier situación pues que afecte a nuestras entidades, nuestras corporaciones. Hoy entonces vamos a hacer una introducción, digámoslo, porque este es un tema supremamente largo, al tema de la gestión documental, que como antaño le decían el archivo, esto se trata de archivo, y por eso existe una entidad a nivel gubernamental que es la que emana como toda esta normatividad. Resulta que nuestro gobierno tiene adscrito un ministerio que se llama Ministerio de Cultura. Este Ministerio de Cultura tiene a su vez una unidad que se llama Archivo General de la Nación, que generalmente nos referimos a ella como el AGN. Esta entidad es la que dicta la normatividad en general para todos estos temas pues, de gestión documental. Pero también el gobierno ha solicitado a las superintendencias que cada una de las superintendencias en todos los campos, la de economía solidaria, la de puertos y transportes, la industria y comercio, etcétera, emanen también sus propias resoluciones. En todo caso, estamos llenos de normatividad, existe una ley general de archivos que aplica tanto a entidades oficiales como privadas, y la verdad es que por desconocimiento muchas entidades no cumplimos como con esa demanda de la norma. No solamente eso, sino que no organizamos nuestros archivos de tal manera que podamos pues acceder a ellos. La idea hoy es que entonces empecemos a compartirles
como les dije, les reitero, por favor, nos van compartiendo sus inquietudes. ¿Cuál es el objetivo? Es que tenemos como conciencia en estos temas que son tan delicados, que los, eh, los tenemos presentes solamente cuando necesitamos la información y no la encontramos, y que además nos permita eh, que, que los espacios sean cada vez más optimizados, que el recurso humano, que todos los recursos que tengamos relacionados con nuestras empresas, nuestras entidades, perdón, nuestras corporaciones, nuestras organizaciones, fluyan. Ustedes saben que generalmente los archivos son los lugares más oscuros, los lugares más desorganizados, los lugares donde nosotros ponemos la persona que ya no necesitamos en otras actividades, los que se van a jubilar, pero afortunadamente esto con toda la normatividad que emana el gobierno pues ha ido cambiando. Ya pues hay algunas universidades que ofrecen estos programas y pues vamos entonces a compartir pues todo este tema. Miren, cuando yo les estoy acá compartiendo dos o tres cositas del marco legal, con apenas un resumen muy sucinto de la legislación que existe en el país. Existe casi un libro, como ustedes saben, en nuestro país lleno de leyes, donde habla de todos los temas de la gestión documental. Acá están resumidas como las más importantes. Les hablaba ahorita de la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000. Y esa ley es la que dice que todas las empresas de cualquier tipo, todas las entidades de cualquier tipo, gubernamentales o no, debemos tener montado un programa de gestión documental. Es decir, una herramienta que nos permita pues administrar los documentos con eficiencia. También en el 2015 el gobierno pretendió con el decreto 1080 reunir, unificar toda esta normatividad porque estaba demasiado dispersa por todas partes, se hermanaban, tenían las cortes, les habían elevado ante las cortes muchos conceptos, se tenía demasiado entregada la información, entonces ese decreto 1080 de 2015, igual que esa ley anterior, el acuerdo 49, y toda esa normatividad del Archivo General de la Nación, les invito pues a que en cualquier momento ingresen, vayan al Archivo General de la Nación.gov, miren esta ley, este decreto que unifica toda esta gestión documental para que se empapen pues un poquito del tema normatividad como tal. Yo no sé si se acuerdan ustedes, bueno, imagino que habrá algunos mucho más jóvenes que yo y no se acordarán mucho, pero por ahí en alguno de nuestros gobiernos hubo un tema de la cruzada, ¿se acuerdan? Y hubo una cantidad de problemas por la dificultad de hallar información que pudiese, pues, que nuestra justicia tomara cartas en el asunto. Esto es una parte que me gusta mucho compartirles. Una entidad gubernamental o de control como los juzgados nos puede pedir el consecutivo de correspondencia enviada. Y seguramente se preguntarán muchos de ustedes, algunos que no la tengan, consecutivo de correspondencia enviada. Oigan, ¿de qué estás hablando? Resulta que existe una norma que habla, Código de Comercio, artículo 54, que dice que todos los comerciantes, y se refieren a todos nosotros en general, como entidades, como empresas, debemos conservar un consecutivo, es decir, una copia única de toda la correspondencia que emanamos, toda la correspondencia que nosotros le enviamos a todas las entidades gubernamentales, a la comunidad y a todas las personas que se relacionen con nosotros. Y las empresas y las entidades, no, generalmente las corporaciones, nadie maneja, bueno, muy pocos, manejan estos temas. Resulta que alguna vez, como anécdota, laborando para una empresa, me llegó una comunicación de un juzgado donde me decía, señores, empresa tal, le solicitamos que nos envíen el consecutivo único de correspondencia del 12 de mayo del 2010, estoy diciendo un ejemplo hipotético, al 15 de abril del 2012.
para ellos tomar decisiones en el tiempo. Ustedes saben que prescriben, que ellos necesitan saber si las pruebas que aportaron si se dieron en el tiempo suficiente. Y afortunadamente esta empresa ya tenía muchísimos años y pudo aportarla. ¿Qué tal que a nosotros nos pidan una? ¿Será que la tenemos? Lo iremos contando y lo iremos compartiendo. Las historias laborales. Nosotros le llamamos hojas de vida. ¿Dónde está la hoja de vida de fulano? Pues ahí me acuerdo el 049, por ahí también me acuerdo del Archivo General de la Nación, que dice que no se llaman hojas de vida, que se llaman historias laborales. Porque la hoja de vida es ese formatico que nosotros entregamos con nuestros datos personales y nuestro recorrido profesional y académico. Pero la historia laboral la conforman todos los documentos que se han generado durante nuestra estadía en una empresa. Y de 80 a 100 años, de 80 a 100 años, en realidad es toda la vida. Y resulta que ya existe, no es muy antigua, una entidad que es la UGPP, que nos puede solicitar información de cualquier tiempo. Es decir, de 5 años por atrás, no la puede solicitar de mucho, mucho tiempo atrás, relacionada pues con los trabajadores de cada una de las organizaciones. Y por eso, cuando uno trabaja estos temas de gestión documental, uno de los temas básicos importantes es ayudarle a las entidades, a las corporaciones a definir los tiempos de permanencia de sus documentos. Tendría más adelante con una de las etapas ampliar un poquito de ese contexto. ¿Sabía usted, como está la presentación, que si recibe una factura y le coloca sello de recibido a la copia y no la ha pagado en 10 días por cualquier motivo, así tenga errores, la debemos pagar? La ley dice que sí. Claro, nosotros tenemos buenas relaciones con nuestros proveedores y seguramente nos la cambiarán, pero si llega el momento en que el proveedor exige el pago, se lo tendremos que realizar. Así después el tema sea ya de una demanda, bueno, ya una cantidad de temas jurídicos que se nos convierte en un problema legal bastante complicado. Por eso, en estos temas de la gestión documental pretendemos, entre otros, controlar todo ese flujo de información que llega y que nosotros también enviamos pues a la comunidad y a las empresas. Por una correspondencia guardada en los años 70, una empresa ganó una demanda de más de 1.000 millones. Resulta que dentro de las recomendaciones que hacen las entidades gubernamentales como el Archivo General de la Nación, dice que la correspondencia la debemos guardar unos 5 o 6 años. Pero miren pues este ejemplo, y es un ejemplo real que me sucedió. Una entidad hizo una demanda a la empresa donde yo laboraba, diciéndoles que por algunas situaciones ellos habían tenido que cerrar y que la empresa donde yo laboraba tenía la culpa, digámoslo así. Y por una correspondencia que encontramos de esos años, cuando ellos tuvieron que cerrar su empresa, su entidad, pudimos resolver el caso a favor y se ganó una demanda de más de 1.000 millones. Esa demanda fue por allá en el año 93. Hacémosla pues a valor de hoy. Esto tendrá muchos más ceros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestra información guardada, bien administrada y hagamos pues una eficiente gestión para responder preguntas como esta y muchísimas más. Tengamos pues nuestros archivos bien organizados y de acuerdo con las leyes, claro está. Miren, esto puede pasar en cualquier lugar, y más de una, y estas son fotos reales, claro, algunas de las asesorías. Miren pues cómo estaba la bodega y miren cómo quedaron, claro, ahí estamos viendo unas estanterías asociadas, unas cajas, todo lo que nos demanda pues una buena organización de los archivos. Y la diferencia es bastante grande, ¿no? Entre
unos archivos organizados y unos archivos que no lo son. Entre otras, los archivos que no lo son, el espacio obviamente se multiplica y los recursos y los tiempos de respuesta y custodiamos información que las leyes nos permiten ya destruir y que no, pues no necesitamos conservar por mucho tiempo. Para eso entonces les vamos a hablar ahorita de lo que es un programa de gestión documental, que es una herramienta que pretende administrar con eficiencia toda la documentación, aquella que nosotros recibimos y aquella que nosotros producimos. O sea, desde que se originó, ya sea en su llegada o que nosotros la producimos hasta su destino final. Su destino final es entregada a nuestro destinatario o custodiada para una posterior consulta. Este programa de gestión documental tiene unas etapas, como les contaba, esta es una imagen en la que ustedes pueden ver allí que llama programa de gestión documental del Archivo General de la Nación, donde habla de la producción, el trámite, la distribución, la consulta, y ahí vamos en el caminito, ¿cierto? La retención, el almacenamiento, todo este cuadro acá se los voy pues como a compartir paso por paso en las próximas imágenes. Entonces, bueno, empecemos cuáles son las etapas. Pretendo que ese paso a paso que vimos en la imagen anterior lo resolvamos acá y lo trabajemos un poquitito. Es cuando uno va a hacer cualquier proyecto en la vida, así sea un proyecto personal, generalmente uno hace un diagnóstico, ¿cierto? A ver cómo estoy, qué pretendo hacer. Bueno, voy a comprar una casa, qué recursos tengo, qué posibilidades tengo, quién me presta, eh, qué comodidades necesito, cómo voy a acceder. Igual en todos los proyectos lo primero que nosotros debemos hacer, obviamente, esto no es ningún invento, ¿no? Obviamente, es ubicarnos dónde y cómo estamos. Entonces, ¿qué hace uno en esa primera etapa? Desarrollamos una encuesta que nos ofrece el Archivo General de la Nación, donde nos permite conocer más a fondo cada una de nuestras organizaciones, empezando como con su historia para podernos ubicar en el tiempo y el espacio, su recorrido, su tema administrativo, su organigrama, y ya nos vamos adentrando en los temas de la documentación, qué volumen de documentos tiene la organización. Y uno dice, oh, volumen de documentos. Yo llevo a una empresa, de ¿ustedes qué cantidad de documentos tienen? El 99, no, el 101%. Dice, volumen de documentos, no, pero allá hay una bodega o tenemos 3 estanterías. Resulta que existe una forma de contar el volumen, la cantidad de documentos. Eso se mide en metros lineales. Yo siempre pongo el ejemplo así como para que pongamos a volar la imaginación. Pensemos que todas las carpetas, las acetas, los libros que tenemos, las paramos sobre el lomo y las ponemos horizontalmente. Aquí sobre la baldosa y la vamos distribuyendo. Y al final cogemos un metro y las medimos. Y eso mide 122 metros, 80 metros. Allí sabemos qué volumen de información tenemos y claro, qué espacio entonces realmente necesitamos para poder archivar bien toda esa documentación. En este diagnóstico también nos adentramos en los procedimientos, cómo hacemos lo que voy a contar pues en la tercera etapa, cómo hacemos nuestros procedimientos. En general, cómo recibimos y producimos la documentación, cómo la tramitamos, cómo la custodiamos, cómo la enviamos, cómo, mejor dicho, cómo trabajamos sobre los documentos desde que llegan hasta que se guardan permanentemente o se destruyen. En ese diagnóstico también se revisa todo el tema de los locales físicos, cómo están, dónde están. Están en estanterías, están en una ciudad, están en el baño, están en la última piecita, en la cocina, en el segundo piso, no me salí. En lugares donde hay baterías de baño, donde hay conductos eléctricos, donde están los racks, donde está toda esa parte del sistema, sí, yo estoy aquí recordando los lugares que he visitado.
generalmente no están en un lugar apropiado, que conserve algunas condiciones mínimas de protección a los documentos, evitando riesgos como el polvo, la temperatura tan alta, algunos animalitos, insectos, etcétera. Si tienen inventarios, la organización tiene inventarios, o sea, si conoce que tiene, también lo hacemos durante esta etapa del diagnóstico. Si han tenido algún acercamiento con la gestión documental, si de pronto han levantado algunas herramientas, si las tienen actualizadas, si no tienen absolutamente nada en el tema. Todos esos temas los levantamos, pues como les comparto en una encuesta. Finalmente se tabulan toda la información, se presenta un informe de lo que se ha recolectado. Incluimos, obviamente, y muy importante, todos los registros fotográficos que nos permitan, pues, que nuestros directivos puedan mirar más de cerca, tener más presente lo que uno les está presentando en papel. Y finalmente se entregan unas conclusiones y unas recomendaciones. Y claro, generalmente la recomendación es la primera de todas. Necesitamos montar un programa de gestión documental, no solamente para cumplir las normas, sino también para estar organizado. Yo pongo mucho un ejemplo. Cuando uno va en su vehículo y llega a un semáforo que está en amarillo, uno no se lo pasa. Generalmente, si les preguntara, muchos de ustedes me contestarían, no, porque de pronto hay una cámara, no, porque de pronto me parten. Pero muchas veces no pensamos que de pronto le hago daño a otro ser humano, de pronto a mi vehículo o a mi vida. Y eso aplica mucho para estos temas documentales, porque nosotros debemos organizar nuestros archivos, no porque que nos estén coartando una medida coercitiva, porque la ley nos dice, porque tenemos, porque si no nos sancionan. No, porque necesitamos tener nuestros archivos debidamente organizados para poder tener la información pues oportuna y eficientemente. Ya, cuando hagamos eso, seguramente vamos a cumplir con la normatividad, porque claro, si establecemos un programa de gestión documental acorde con la normatividad, pues vamos a tener estos archivos bien organizados. Ese tema del diagnóstico seguramente hay muchas cositas para compartir. Y miren que allí en la presentación habla de TRD y de SGDA, que más adelante también en la presentación está la explicación más amplia. Entonces, cuando tenemos el diagnóstico, que generalmente no es tan positivo, pues vamos a encontrar un porcentaje de cumplimiento de la normatividad y de un porcentaje de organización que lo dan como unos parámetros que nos brindan pues estas entidades que nos controlan en este tema de activo. Más en eso, generalmente entonces empezamos realmente a montar un programa de gestión documental y empezamos a establecer un cronograma de trabajo donde el tema de los inventarios documentales es el tema que más tiempo nos va a demandar, porque es una labor operativa manual que nos demanda hacerlo uno a uno. Es ese inventario de documentos. Ese. Existen unos formatos que también nos brinda la norma, donde nos permite levantar cada una de las unidades documentales. Pues seguramente aquí va a haber alguna terminología que generalmente pues manejo a diario y les pido que cuando alguna de ellas para ustedes no sea clara me pregunten. Ya hablamos de lo que es un PGD, un programa de gestión documental. El AGN, que es el Archivo General de la Nación. Hablamos de las historias laborales y no de la hoja de vida. Ahorita hablamos de una unidad documental. Una unidad documental es una carpeta, una teta, un libro, un plano, un DVD, un CD, cualquiera de estos soportes donde nosotros podamos tener información es una unidad documental. Entonces, estos inventarios documentales
se dividen. Hay un inventario que se relaciona con nuestros empleados que se llama el inventario de las historias laborales. En algunas entidades que tienen servicios, que son entidades de servicios como las cooperativas y como ellas que tienen sus asociados, también se levanta la información en el mismo formato porque básicamente lo que él recoge son los datos de las personas con sus nombres y apellidos, sus números de cédula y el estado, si son retirados, si son activos. Estoy hablando de todos estos casos, además de un tema que es vital, que se llama PL. PL, allí dice PL, otro término nuevo. PL es punto de localización. En temas de archivística, eso se llama ubicación topográfica, pero en antioqueño, en paisa. Es el lugar donde guardamos la carpeta y que la podamos ubicar rápidamente. El compromiso que hacemos nosotros los asesores, las personas que acompañamos a las organizaciones en estos montajes, es asegurar, responder, porque si tenemos nuestros archivos organizados debidamente con nuestro acompañamiento, no nos podemos demorar un minuto en encontrar la carpeta entre 1 millón, entre 2 millones de carpetas, el volumen que ustedes quieran, porque eso que es simplemente unos códigos que nos van a permitir saber en qué módulo está, en qué estantería, en qué caja, nos van a poder permitir su acceso rápidamente. Entonces, estos inventarios también, que son los mayores que tenemos en nuestras organizaciones, son los inventarios que llamamos administrativos, donde están los contratos, donde está la parte contable, los proyectos, todas las entidades con las que tenemos relación y podamos tener correspondencia recíproca, todos estos temas diferentes a las historias laborales se depositan en un formato que se llama registro de documentos. Nos permite, primero, conocer qué documentación tiene cada una de nuestras organizaciones. Imagínense, pues, para uno poder acceder a ella, porque cada rato nos pasa que la persona que nos maneja, comillas, el archivo, le preguntamos por temas que nunca llegaron allá. En esto yo soy muy reiterativo y les invito que toda esta terminología que hoy estamos como escuchando, la vamos como incorporando a nuestro léxico diario, porque ya no hablamos del archivo. El archivo es el lugar, decía un señor, donde sistemáticamente se pierden todas las cosas. Nosotros tenemos un CAD, un Centro de Administración Documental, porque cuando hablamos del archivo, el archivo son los documentos y el CAD es el área que administra los documentos. Por eso les invito pues a que en un momento que ustedes estén organizando sus CADs, sigamos llamando de esa manera. Entonces estos inventarios nos van a permitir conocer qué información tenemos, de qué área, o sea, quién es como su gestora o su responsable, dónde está ubicada, cuántas carpetas tenemos, de qué tiempo son, o sea, de qué años, porque el formato nos pide que cada una de las unidades documentales tengan una fecha inicial y una fecha final. Por ejemplo, tenemos una carpeta que es un informe y el informe tiene fecha del 10 de mayo del 2020. La fecha inicial es el 10 de mayo de 2020 y la fecha final es el 10 de mayo de 2020. Tenemos unos documentos contables que son mes a mes, entonces del 1 al 31 y así sucesivamente. Claro, ya con nuestros inventarios levantados podemos ahí sí acceder a ellos. Ve, necesito el contrato con Asisg. Asisg, vamos a buscar qué contratos tiene, en qué momentos los tuvo y podemos unificar información. Muchas veces encontramos que una carpeta está en un sitio y otro pedacito de la información que le compete a esa carpeta está en otro lugar. ¿Cuántas veces en las asesorías he encontrado que tenemos una historia laboral? Han pedido nuestros amigos de gestión humana
la historia para hacer para dar una respuesta y la información que está allí está incompleta. Resulta que como la carpeta era tan grande, entonces los amigos que manejan el CAD armaron otra y la pusieron en el otro lado, no está completa, no encuentran. Definitivamente estos inventarios nos permiten eso, nos permiten conocer qué información tenemos, nos permite tomar decisiones sobre la información, porque claro, con base en los inventarios es que nosotros vamos a empezar a analizar bajo la normatividad de este país los criterios y otros, qué documentación realmente tenemos que conservar y cuál podemos salir de ella, cuál de ella podemos destruir, pues, destruir o eliminar. Entonces, ya teniendo los inventarios, vamos a empezar a hacer todo lo relacionado con los procedimientos. Recuerdan que ahorita les hablaba en el diagnóstico estábamos contando cómo lo hacíamos hoy. Entonces, sí tenemos registros, sí tenemos controles, sí llevamos la información como debe ser, sí tenemos el consecutivo de correspondencia enviada, etcétera. Allí entonces empezamos a construir para cada necesidad en particular estos procedimientos que son un camino. ¿Cuál camino? Primero, nosotros recibimos documentos, ¿cierto? En todas las organizaciones recibimos documentos por diferentes medios. Entonces, ¿qué hacemos con los documentos que nos llegan? Registrarlos, controlar su flujo de ingreso. Para eso, entonces, dentro de ese procedimiento establecemos cómo lo vamos a hacer, cómo se registra, si a nosotros nos llegó a la copia de lo que nos llegó, qué sello, qué tipo de sello se les coloca. Recuerden que, por ejemplo, ya nosotros estamos manejando las facturas electrónicas, pero todavía, como históricamente nos entregaban facturas manuales, entonces eso amerita una nota que dice que eso no implica su aceptación o que está para su análisis, para que después no, esos 10 días de los que les conversaba ahorita no se cumplan. Y en definitiva, cómo hacemos ese flujo de recepción y distribución interna. Cómo recibimos, en qué horarios, en qué medio lo vamos a controlar, cómo vamos a distribuir hasta que lleguen a nuestros usuarios finales, que son las personas encargadas de hacer alguna actividad sobre ellos, ¿cierto? Realizar, desarrollar, cumplir el trámite. Después de que las personas hacen eso, ¿qué hacen? Pues la archivan. Y archivar, la gente dice, pues archivar, no, uno pone una carpeta y le pone el nombre. Así es que, listo, todo lo que va llegando lo vamos guardando ahí en orden cronológico y ya. No, la verdad es que eso también tiene su técnica, porque entonces empezamos a ver en qué tipo de carpetas guardamos. No en esas carpetas cafecitas, en esas de gluten. Ah, no, yo las guardo en bolsitas plásticas. No, es que a mí no, yo no tengo ese, entonces las amarro con un cauchito. O no, yo reciclo todas las bolsas que veo por ahí y las vuelvo a una cantidad de cosas. Entonces, cuando empezamos a mirar, empiezan a deteriorar documentos, porque si son bolsitas plásticas, entonces los documentos, comillas, sudan, los documentos se deterioran, se doblan, no son homogéneos, se guardan en cualquier parte. Para esto hay una técnica. Si los documentos son de un tamaño o de otro, entonces debemos tenerlos en carpetas como la orientación, si un documento está escrito vertical o si está horizontal, cómo lo archivamos, en qué orden se archiva, dependiendo del tema, se archiva de diferentes formas. Todo un proceso, no crean que es tan sencillo. Hay y enseguida les muestro también, hay unas carpetas y cajas que recomienda la norma para el archivo de los documentos. Nosotros archivamos los documentos y están en el archivo de gestión que llamamos. Bueno, archivo de gestión. Los documentos sufren un estado de vida, digamos así, un ciclo de vida. Y ese ciclo está dividido en tres grandes etapas. Una es el archivo de gestión. El archivo de gestión son todos esos documentos que nosotros tenemos en nuestro escritorio que todavía están en trámite. Entonces, hicimos un contrato y apenas estamos aportando documentos, apenas estamos haciendo toda la relación con nuestro proveedor. Permanentemente estamos consultándolo.
Eso no se lo vamos a entregar todavía al CAR para que nos lo custodie, porque es de día a día. El día a día es de momento al momento. Eso le llamamos archivo de gestión. Después viene una segunda etapa, es cuando ya nosotros no necesitamos esos documentos, sino por ahí una vez al mes o al año, o hay que conservarlos porque está en práctica el contrato o porque la norma nos dice. Entonces se lo entregamos al CAD para su segunda etapa que se llama archivo central. Y allí estará custodiado en el área que está responsable de eso, que es el CAD. Finalmente, la tercera etapa es la disposición final. Vamos a guardar esa documentación para toda la vida. La norma nos permite que la destruyamos después de tanto tiempo. Por ejemplo, hay una ley que es la 962, el artículo 28, que es la ley antitrámite. Este artículo 28 dice que los documentos contables los podemos destruir después de 10 años a partir del último asiento. Nosotros nos apegamos, ahí dice también, que a elección del comerciante se pueden guardar los documentos físicamente o mediante un medio electrónico, es decir, digitalizados. Enseguida les voy a hablar de digitalización, que es un tema que, bueno, que hace parte pues muy importante de estos programas de gestión documental. Entonces, nosotros hacemos una transferencia a ese archivo central. Allí se conserva, en las entidades oficiales tienen aparte un archivo histórico. Si ustedes han escuchado o han visto seguramente el archivo histórico de Antioquia. El archivo histórico de Antioquia está en el Parque de Río, lo que era la gobernación hace muchos años. Es un edificio muy, muy bonito, como a cuadritos. Ese es el archivo histórico de Antioquia. Todas las entidades gubernamentales, por ley, por norma, tienen un espacio definido para eso. Y porque además se debe conservar en condiciones especiales. Claro, como hay que guardarlos toda la vida. Entonces, cuando nosotros transferimos los documentos al CAD, ¿qué puede suceder después? Que nosotros la necesitemos, ¿cierto? Entonces la vamos a consultar. Y ya no vamos a decirle, ven, María, me haces un favor, me prestan esta carpeta, enseguida te la traigo, enseguida te la traigo. Ahí es que se empiezan a perder los documentos. Y entonces, para ese tema de consulta y préstamo, hay un procedimiento que permite, primero, qué personas o qué cargos tienen acceso a esa información. Nuestras historias laborales no las puede leer, no debe leerlas todas las personas que laboran en nuestra organización. Y así sucesivamente. Los contratos son para las personas que los elaboran y los directivos. Y bueno, se hace un listado, pues se tiene actualizado un listado de las personas que pueden tener acceso a ellas. Por ejemplo, y aquí ahorita les voy a hablar de las políticas, pero una de ellas, uno generalmente recomienda que los documentos o las carpetas no se le prestan a los practicantes. Ah, ¿por qué? Pero es que yo tengo un practicante para que me apoyen en toda esta gestión administrativa y yo no voy a ir al CAD, no tengo tiempo para eso. Pero lo hacemos, esas recomendaciones, porque, pues, como ustedes bien saben, nuestros practicantes son pasantes, o sea, ellos están 6 meses y se van. Y si se van y no se sabe dónde está la carpeta cuando la reclamamos, aparece la firma de nuestro practicante, no, pero es que hace ya un año que se fue, encuéntrela y así sucesivamente. Entonces, en ese tema de consulta y préstamo, se establecen unos horarios, se establece qué acceso se tiene y como les compartía, no debemos pasar de un minuto pues para poderles hallar la información que ustedes requieren. Ahí vamos entonces en el flujo. Ahora, nosotros también producimos documentos, ¿cierto? Producimos correspondencia, producimos actas, hacemos informes, hacemos circulares, hasta un sobre. ¿Saben una cosa? Yo creo que a ustedes les pasa igual que a mí. Ustedes reciben una comunicación de alguna parte y ustedes con solo verla ya se llevan una imagen de esa entidad. Cuando la ven con sus bonitos logos, bien escrita, o en forma organizada, de toda la información que viene, inclusive un sobre bien marcadito. Ustedes con toda seguridad, yo, todos nosotros pensamos muy bien de esa empresa, esa gente es como organizada. Sin necesidad siquiera de decirlo, se nos queda en el subconsciente, esta gente es organizada.
Y por eso es tan importante. Y yo les digo, en este momento puedo pedirles a ustedes que hiciéramos un taller y decirles que hicieran una carta. Venga, hagan una carta ofreciendo los servicios de la organización. Seguramente ya en el texto, en la redacción y esto, pues sí, también es muy propio. Pero estoy seguro que tendríamos por lo menos 15 versiones. Todo el mundo hacemos la correspondencia generalmente no todo el mundo, generalmente, como nos enseñaron. Algunos todavía recuerdo que dicen, atención, dos puntos, y una cantidad de cosas que no existen. Hay una norma, la FCC 1080, que reúne esa reunión, toda la otra normatividad relacionada con la producción de documentos, que eran la NTC 3392 a la 3398, donde nos habla cómo hacemos una carta. Entonces uno empieza, una carta, sí, eso tiene el encabezado, entonces va a la ciudad y fecha, y a la fecha la ponemos en mayúscula y le ponemos abril 21, y no, eso es 21 de abril, y le ponemos puntos, y enseguida para el encabezado, y no sabemos cómo hacerlo, y después sí, eso lleva asunto, no, eso no lleva asunto, sí, sí lo lleva, y dónde va, y dónde está el cuerpo, y si lleva cuatro, etcétera. Entonces, en estos programas de gestión documental nosotros homologamos todo ese tema. ¿Cómo hacemos un acta? O sea, uno pone a una persona a hacer un acta que no haya estado pues involucrada en el tema antes. Las personas generalmente entienden a lo que le enseñaron en el colegio, porque es que a nosotros en la universidad pues ese tipo de cosas no nos la enseñan. Entonces es cómo hacemos cada una de ellas. Ahora, las producimos y luego ¿qué pasa? Pues las enviamos, ¿sí? O si es interno, como las circulares internas o como las comités y todo, nosotros debemos llevar como un proceso. Pero para enviarlas también hay un procedimiento. Y se relaciona mucho con lo que les hablaba ahorita del consecutivo de correspondencia enviada. Resulta que nosotros debemos llevar un consecutivo. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Nosotros hacemos una carta que le vamos a enviar al Ministerio de Comunicación. Esa carta debe de al mínimo una copia para que nos la firmen como recibido, como prueba de recibo. O si la vamos a enviar por un courier, por una empresa, ahí nos quede la guía o nos quede un soporte de que eso se envió. Pero también la norma pide que dejemos una que sea original en firmas, es decir, no se acepta una fotocopia, que igual que nuestro emisor firma la que va a enviar a la entidad, también firma esa copia que se va a quedar en el consecutivo único de correspondencia. El consecutivo debe llevar una numeración acorde con la fecha, es decir, si estamos radicando la correspondencia, la carta número 100 del 10 de abril, la 101 no puede ser de 9, es un consecutivo. Y de hecho hay tantos inconvenientes en las instituciones, porque ejemplo y experiencia. Llegó la abogada de la empresa donde yo laboraba, me dice, Óscar, haceme un favor, radicame esta carta, pero poneme la fecha de antier, que es que esto tenía que estar en el juzgado y no la entregamos a tiempo porque no está el presidente para la firma. Y resulta que ya tengo otros números correspondientes al día de ayer o a hoy. Corresponde decirle, doctora, siento mucho, pero no se la puedo radicar con fecha de hoy. No, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bajo su responsabilidad, envíela sin radicar, pero eso no es el deber ser. O ustedes como nuestros directivos, el presidente de la compañía, usted como nuestra gerente jurídica, denos a nosotros los amigos del CAD una autorización por escrita para que usted se haga responsable ante cualquier situación que aparezca después. Imagínense pues cómo es de delicado el tema. Entonces, en esto del envío hay unos pasos metodológicos a cumplir. Obviamente hay que hacer un registro que salió de nuestra organización, para dónde se envió, si se entregó, cuándo se entregó, si obtuvo respuestas, si no ameritaba respuesta. Todo este tipo de cosas se contemplan dentro de la construcción de esos procedimientos documentales.
Ahí abajito ven ustedes que con un asterisco escribí políticas de apoyo. Todos estos procedimientos van acompañados de unas políticas. Las políticas no son una norma, se convierte en una norma interna cuando es aprobada por nuestros directivos, por el comité, y ya les hablaré de él. Y entonces, una política de apoyo, por ejemplo, el mensajero de la organización no está autorizado para realizar trámites de carácter personal. Otra, en esta institución, en esta organización, no se reciben documentos de carácter personal. Entonces, emanamos un correo interno, una circular interna, donde le decimos a nuestros colaboradores que por favor den su dirección particular, porque nosotros no le podemos recibir su documentación personal. Estudios que se han hecho dicen que mínimo el 30% al 35% de la documentación que se recibe en una entidad es de carácter oficial, es de carácter personal, perdón. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de recursos que necesitamos para administrar la documentación que no es nuestra? No. Y así sucesivamente. Para la transferencia hay una política de unos tiempos que se deben cumplir, para la consulta y préstamo, quiénes deben acceder, por cuánto tiempo se les presta la documentación, y así. Entonces, esta etapa de la construcción de los procedimientos documentales está apoyada por unas políticas. ¿Sí? Entonces, les invito a que vamos recapitulando. Entonces, las etapas, el diagnóstico, ¿sí? Ya lo tenemos claro. ¿Cómo estamos hoy? Dos, el levantamiento de inventarios documentales que tenemos en nuestra organización. ¿Qué documentación hay? Es definitivo. Tercero, construimos los procedimientos. Sin esto, no podemos llevar un flujo eficiente de la documentación de nuestra corporación, de lo que llegó. ¿Cómo administrarla si no tenemos un proceso pues, que nos permita realizar esos controles? Vamos entonces para el siguiente punto. La cuarta etapa son las tablas de retención documental, otro término a incluir en nuestro vocabulario. Las TRD, tablas de retención documental. Este es el tema un poquito más complejo, es el más complejo para desarrollar dentro de estos programas, porque les voy a contar primero qué sirve, para qué sirve, qué nos ofrece, qué beneficios tiene. Las tablas de retención documental son un instrumento archivístico que nos permite varias cosas. Una, establecer los nombres coherentes de nuestros temas o nuestros asuntos, unificar los criterios. Yo, por ejemplo, digo, Karen, por ejemplo, le dice a su asistente, a la persona que le colabora, Juliana, contame una cosa, hemos recibido alguna comunicación de Asisgen, o Juliana, recibimos una carta de Asisgen, Juliana, hay un oficio de Asisgen, entonces de una misiva, bueno, podemos llamar de 5, 6, 7, 8 maneras, a una misma cosa. Nuestro idioma español es tan rico porque tiene muchos sinónimos. Y sinónimos que muchas veces en el tiempo se van perdiendo y una misma palabra significa cosas muy distintas. Por eso es que a los extranjeros a veces les es tan difícil aprender nuestro hermoso idioma. Entonces, estas tablas de retención nos van a permitir homologar los nombres. Entonces, que yo tengo un contrato con una entidad, y bueno, lo vamos a llamar contratos, o lo llamamos por el nombre de proveedores, vamos a identificar ese listado. Se llaman series y subseries y tipos, dice acá, reza la norma. ¿Y a qué se refiere? Cuando hablamos de series, entonces estamos hablando del grupo mayor, por ejemplo, contratos. Esa es una serie documental. La subserie son qué tipo de contratos manejamos. Manejamos contratos de arrendamiento, contratos de obra, contratos de leasing, contratos de servicios, etcétera. Esa es su subserie. ¿Y cuáles tipos? Con quienes hacemos cada uno de los contratos.
eso se marcará en las carpetas y se identificará para que toda la organización, todos los colaboradores llamen a las cosas por su nombre. Sucede mucho. Otra experiencia. Estábamos levantando un inventario y recogimos una carpeta que decía documentos de Gustavo Álvarez. Documentos de Gustavo Álvarez. ¿Y eso qué será? Abrimos la carpeta y tenía de todo. Tenía unas facturas, tenía un contrato que él había manejado, mejor dicho, toda la documentación que este señor Gustavo manejaba, él la bautizó así. El señor se fue y buscaban información que estaba allí, no la van a encontrar. Por eso se definen procesos. Nosotros no trabajamos para las personas. Y resulta que en estos temas documentales la gente se vuelve indispensable porque el que maneja el CAD es el único que sabe dónde están las cosas. Alguna vez me pidieron una carpeta, recién que había ido la persona que nos manejaba el CAD. Búsquela, búsquela. Tuvimos que llamar a la persona y nos dijo, vea, en el cuartico ese de puerta gris, en la estantería, la primera, en el último estante, la caja 2, en la tercera carpeta, ahí está. Sí, claro, ahí estaba. Porque se convierte en archivos personales. Por eso, esto es un proceso. Entonces, estas tablas nos permiten, pues, básicamente, ubicarnos en los temas, en los nombres. Una ventaja, una bondad de estas. Dos, nos permite identificar a qué área corresponden los documentos. Es decir, ¿quién maneja las historias laborales? El área de gestión humana. ¿Quién maneja los comprobantes de egreso? El área contable. ¿Quién maneja las compras de insumos? Pues el área de compras. Y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos en la tabla es que atamos los temas al área responsable. La ventaja que tiene esta tabla es que nos permite definir los tiempos en el ciclo vital del documento. Yo sé que ustedes se acuerdan. El archivo de gestión, el archivo central y la disposición final. ¿Cierto? Entonces allí nosotros vamos a identificar cuánto tiempo va a permanecer esa carpeta, esa unidad documental en ese ciclo de vida. Pues generalmente en la tabla se refleja un año en el archivo de gestión. La tabla nos pide, nos requiere que pongamos cifras, no que pongamos de acuerdo con tal cosa o depende del revisor, no, ¿cierto? Allí hay que definir unos tiempos. Generalmente uno le anota, le registra un año en el archivo de gestión. No quiere decir ello que hasta que cumpla un año la carpeta no la podemos entregar al CAD para que nos la custodie. No, nosotros hoy en día ya no tenemos espacio en nuestros escritorios. Nosotros llenarnos de carpetas, pues es imposible trabajar con ellas. Por eso es un término máximo. Eso es más o menos para que las personas no se queden con la carpeta, no se queden con ella. Después, entonces establecemos los tiempos en el archivo central y en el histórico o su disposición final. ¿Cómo se establecen esos tiempos? Me preguntarán ustedes. Oscar, entonces, ¿qué? A ver, decimos pues nosotros cómo definimos qué tiempo guardamos cada uno de los temas que manejamos en nuestras organizaciones. Eso es lo que nos permite la tabla. Ahí se empieza a hacer todo un análisis para levantar la tabla. Hay que hacer una encuesta, área por área, ustedes qué temas manejan, cómo los manejan, cuéntenos sus experiencias, cómo los archivan, qué valores tiene administrativos, qué valores tiene de carácter legal, qué valores afectivos tienen, porque el acta donde constituimos nuestra organización, la primera, no fue que guardar. Las actas del Consejo Administrativo no fue guardar. Y así sucesivamente empiezan a llegar unos criterios para tomar esas decisiones. Una cosa muy importante. A pesar de que les compartí que en este país tenemos muchísima legislación para todo, país del Sagrado Corazón de Jesús. En el tema archivístico, normatividad específica, no hay para muchos temas. Por ejemplo,
yo no conozco la primera que diga, los contratos se deben guardar tanto tiempo. Es que son dinámicos, hay contratos a un año, hay contratos perennes, hay en el tiempo, hay contratos de muchos tipos de servicios. Entonces, eso, para que exista una norma, pues que aplique para todos los documentos, no ha sido posible, yo creo que en ninguna parte del mundo. Ni siquiera en España, Estados Unidos, México y Argentina, que son los países que están como más avanzados en estos temas de la gestión documental. Tampoco existe. En el país existe esa norma 962 de las que les hablé, que habla de la documentación contable. Y en el tema de las historias laborales o documentos de carácter laboral, como todos los pagos a la seguridad social, la nómina y demás. Pero solamente existe como normatividad para ello. Pero si vamos al fondo, nosotros si cogemos el volumen de la información de cada una de nuestras organizaciones, esos documentos ocupan más del 70-80% de lo que es nuestro archivo. Los otros documentos que no aparecen con normatividad, entonces reza la norma, lo que el buen consejo y el buen criterio defina en cada caso, es decir, a discreción. Para eso existe un comité que nos ayuda a tomar las decisiones en ese sentido. Enseguida les voy a hablar del comité. Entonces, tabla de retención documental, imagínense, nos brinda una cantidad de detalles. En la tabla hay un campito que se llama desarrollo o implementación, entonces allí podremos poner las observaciones. Por ejemplo, como no podemos poner una fecha real, ponemos fechas nominales y en la explicación indicamos que los contratos no se deben destruir sino 2 años después de concluido y cuando sus pólizas, ahí sí empezamos a brindar unas explicaciones como asesores con la experiencia para que después las entidades definan si lo vamos a hacer así o no. Esto entonces. Hay entidades que, por ejemplo, así existe la norma que dice que 10 años, dicen no, guardémosla 15. Pero dicen no, guardemos en los 20 años y no permiten destruirlas, ni siquiera digitalizándolas. Que ya le vamos a hablar de eso. Pero bueno, llegamos a buen puerto de maneras en ese tema para definir todas esas situaciones que nos permite la tabla y combate en ella que trabajamos. La quinta etapa se llama herramienta de soporte tecnológico del SGDEA, no, qué nombrecito, qué letra. Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Eso reza la norma. ¿Qué significa eso? El software. ¿Tenemos algún software que nos acompañe? Como ustedes saben también, cada vez más, y más en estas épocas de pandemia, han fluido, pero exageradamente, y la cantidad de información por medios virtuales, por medios electrónicos, por correos, por páginas web, y la documentación física. Nuestro país se sigue produciendo muchísimo más de la que debería, pero todavía existe pues mucha, pero también existe mucha que ya es por medio de estas herramientas. Muchas veces yo invito siempre a las personas a que tengan mucho cuidado con los correos electrónicos. Un correo electrónico que nosotros enviamos que sea institucional, es decir, que tenga en su nombre el de nuestra institución y esté dirigida a donde esté dirigida, tiene valor probatorio. Ya eso se convierte en un documento oficial. Ya eso en su momento, en una demanda, en una situación difícil que afronte nuestra organización, puede ser convalidado por un juez como prueba. Por eso se les invita a todos, tengamos mucho cuidado con esos correos que escribimos. Además, ¿a quién se los compartimos? Somos tan amigos de compartir los correos a todo el mundo. No, enviémosle por si acaso, y ese por si acaso se convierte en una bola de nieve, porque entonces esa otra persona se la compartió otras 20, esa otras 10, esa otras 5, y resulta que ya no se vuelve una información institucional, sino una información pública. Pero bueno, son temas que dentro de todos estos, entre toda esa gestión documental se van teniendo.
estas herramientas de soporte tecnológico, como los software que ofrece el mercado, nos permiten entonces controlar todo el flujo de documentos que llegan, físicos o electrónicos, establecer un workflow, es decir, cuando llegó, a quién se le entregó, esa persona a quién se la remitió, si esa la regresó, si la envió para que la pagaran si es una factura, si la devolvió el CAT para su archivo, etcétera. Hacemos toda la trazabilidad. Eso solamente se puede hacer con un software. Obviamente, nosotros debemos empezar manualmente, primero a organizarnos, primero a montar los archivos, primero a hacer inventarios, a ubicarnos cómo estamos hoy para que podamos acompañarnos de estas herramientas. Yo no soy amigo de traer una herramienta de esas que entre otras es algo costosita sin haber organizado. Yo digo, barramos y trapemos bien la casa antes de traer los invitados. Porque entonces muchas entidades que yo he acompañado, no, nosotros compramos un poco, eso nos costó como 80 o 100 millones, pero aquí guardan la documentación y le dan el nombre que quieren, y, perdón pues, pero se perdió otra vez porque como no tenían unas tablas de retención, no tenían una organización artística, esa herramienta se les convirtió de pronto solamente como herramienta de digitalización y no más. Y estas herramientas permiten no solamente erradicar y controlar el flujo de lo que llega, sino también de lo que enviamos. También controlar el flujo de las consultas, quién consultó, cuándo consultó, porque pasa que alguna vez se nos pierde un documento importante, vital de una de las carpetas y podemos hacer al menos la trazabilidad de quién la tuvo. Podemos hacer algunas investigaciones. Entonces ese software nos permite acompañar pues todo este proceso de la gestión documental. Ahora, hablemos de soporte de la información para la conservación. Bueno, Oscar, y entonces empecemos por aquí. Oscar, entonces usted, sabiendo ya que tenemos una documentación que hay que guardarla de por vida, ¿qué nos recomienda? Por allá por los años 70, 80, el país contaba con una herramienta que se llama microfilmación. Esta microfilmación ya no está en el mercado, porque obviamente han llegado nuevas tecnologías. Yo no sé si alguno de ustedes llegó a ir a un banco en esas épocas, si alguno de ustedes tiene la idea por allá, donde aparecían como unas microfichas en unos lectores. Eso era el boom del momento. Entonces microfilmábamos, porque a mí me tocó microfilmar toda la documentación de la gobernación cuando la voy allá, los años 85, 86. Y esa era el mejor medio de conservar permanentemente la documentación. Hace unos años empezó, pues claro, este desarrollo tecnológico, empezó a manifestarse el tema de la digitalización. Es diferente a escanear. Y ahí quiero detenerme un poco. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces nosotros pedimos que escaneame ese contrato que de pronto se pierde, démoslo escaneado, pero lo escaneamos, no lo digitalizamos. ¿Cómo es, Oscar? ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es grande. Empecemos por ambos tienen un mismo principio. Pasan por un equipo que se llama escáner. Ambos. Pero resulta que los documentos que escaneamos generalmente son transitorios. Es decir, nuestro jefe nos dice, Oscar, hazme un favor, sí, escaneame esta cédula que la necesito para mandar a una entidad. Yo la escaneo, se la envío, él la remite y después borra eso, lo guarda en su archivo, en su computador personal, etc. Y muchos documentos, ese contrato que dijimos que era mejor guardarlo porque uno no sabe, lo escaneamos. Pero resulta que en algún momento que no tengamos el digitalizado, sino escaneado, voy para allá, nos resulta una situación no deseada con ese proveedor y vamos a aportar la documentación que tenemos escaneada. Eso no sirve para nada. Ante la ley, eso no tiene valor probatorio. O sea, ¿qué hicimos? Lo guardamos para consultarlo, pero no lo guardamos para custodiarlo. La diferencia con la digitalización es que la digitalización se pasa por el mismo escáner, pero para que pueda cumplir
con una digitalización, el Archivo General de la Nación emana una normatividad donde tiene unos puntos en consideración. Por ejemplo, la resolución en que se digitalizó, resolución, como cuando uno toma una foto y queda borrosita, o cuando uno en estos temas de digitalización, eso le llaman PPP, puntos por pulgada. Yo les renuevo mi invitación a que se imaginen, a que huele la imaginación. Cogemos una hoja en blanco y un lapicero y empezamos a poner punticos en la hoja, 1, 2, 3, 4, 5, 200 punticos. Y se ve una imagen, pero si a esa imagen le ponemos 300 punticos, la imagen se va a ver mucho más nítida, y 400, y así sucesivamente hasta que se va a ver supremamente bien. Y bueno, de la Nación dice que nosotros debemos escanear para que se convierta en digitalización la documentación en mínimo 300 ppp. Allí, entonces hay que coger los escáneres y programarlos. Generalmente en las entidades, en las corporaciones, en las empresas, en todas las instituciones que tienen escáner, y los ponen en 200 o en 150, porque eso ahorra tinta, porque eso hace más rápido el proceso, etcétera. Costos. Claro, el Archivo General de la Nación hasta hace como dos años o tres indicaba que la digitalización debería tener un mínimo de 200 en resolución, y ya lo cambió a 300. Ese es un punto a contemplar para que la digitalización realmente nos avale, ¿sí? Como prueba. Dos, entre las condiciones previas que nos dan es que eso debe tener una ruta, es decir, eso se guardó en el disco C, es los documentos, es la scan, es la el camino, la ruta, el árbol. Tercera condición, que esa documentación tenga una copia, un backup, que garanticemos que eso que digitalizamos lo vamos a guardar en el servidor, lo vamos a guardar en la nube, lo vamos a guardar en un lugar diferente a donde lo tenemos originalmente. Porque nos pasa que tenemos la información en el computador, en el que nos asignó la entidad o el personal, entre otras cosas, desafortunadamente, y se pierde la información. Entonces, hay 2, 3, 4 requisitos pues que pide la norma para que sirva como valor probatorio. Entonces ya habla también de la forma, es decir, que no pongamos la hoja para un lado y para el otro y con dobleces, y que revisemos que se haya quedado bien, porque pues la digitalización como la fotografía o como la microfilmación y estos medios no hacen milagros. Lo que hacen es tratar de copiar lo más fidedignamente posible la información que hemos puesto a su disposición de este aparato. Entonces, ya sabemos que la digitalización es una cosa muy distinta a escanear los documentos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pregunto, ya vamos por las etapas, voy a empezar a hablarles de algunos temas, otros temas específicos que soportan esta información, pero sí me gustaría que ustedes me compartan algún pensamiento, alguna inquietud. ¿Les parece claro lo que les he estado compartiendo? ¿Qué quieren saber? Para yo tomar agüita mientras tanto, quisiera escuchar. ¿Quién me puede hablar de algo que quiera compartir? Hola, don Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, don Oscar, bueno, yo no sé si sería pues como prudente, no sé si al final eh, que pudiéramos como hablar o algo. Yo tengo cierta duda con el tema de historias laborales. ¿Correcto? No, Eh, si quieres compartir un poquitico acá, lo hacemos para que las otras eso, personas, pero si quieres, listo. perdóname, si quieres también compartirlo a nivel individual, me puedes llamar con mucho gusto, tengo toda la disponibilidad del mundo, me llamas y me cuentas específicamente pues que no, algo que no quieras, pues que consideres no se deba pues así compartir con todas las personas,
me llamas, ahí en la presentación está mi número, no sé si todos lo están viendo, es No, 301, anótenlo por favor, decir, recuerden que es 301 ujú, 460 sí, 52 sí, 59. listo, listo, don También, Oscar. también quiero compartir después que es muy importante que contemplemos que cualquier tema que se relacione pues como con nuestra gestión documental debe ser orientada hacia las personas que me han invitado, hacia Karen, ¿cierto? Por medio Ok, de ella, digamos pues como todo este tema de los convenios que se da con la federación, ¿cierto? sí, señor, ok. Preguntitas puntuales y eso que ustedes requieran, con mucho gusto. Estoy para servirles. Pero sí, pues en algún momento ustedes quieren que les acompañe, que vaya a su institución, yo con mucho gusto. Soy un enamorado que le pone los pelos de punta cada vez que hablo del tema. Ok, ok, Pero sí, ok. compartirnos algo de las historias laborales en general que nos aporte con mucho gusto, como tú quieras. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, me quieren como, yo estoy en la parte de archivo, pero para las fichas de los usuarios de una corporación, ¿cierto? Yo organizo pues todas esas fichas de los usuarios que ingresan y egresan de los albergues. Perdóname, ¿tú Pero laboras Corporación Vive. en vivo? Perfecto. Entonces, ahorita pues me quieren como delegar la función de organizar las hojas de vida de la corporación, Las historias laborales. las historias laborales, sí, señor. Pilas, pues. Sí, señor. Sí, sí. Buena. Entonces, no, entonces yo quiero como estar más bien como muy empapada pues del tema, porque pues quiero hacer bien la verdad nunca he trabajado con historias laborales y pues obviamente estoy interesada en aprender mucho para poder llegar allá bien. Claro, claro, comprendido. Mira, inicialmente te comparto algo. Mira. Como son tan delicadas, porque son de la información que cuando me preguntan, Oscar, ¿y vos qué aconsejas que digitalicemos? Casi siempre empiezo por ese tema. Ujú. Venga, digitalicemos las historias laborales, porque como eso hay que guardarlo entre 80 y 100 años inicialmente, sí, así dicen, y que empieza a contar el tiempo es a partir de que ya no laboramos en la entidad. Es decir, si yo trabajé 20 años en Vive, a partir de ahí es que empieza a contar el tiempo. Yo siempre Sí, recomiendo que las historias laborales se digitalicen, pero listo. obviamente primero hay que organizarlas. Entonces, Ujú. las historias laborales tienen pues varias cosas por comprender inicialmente, ¿cierto? No es como tan general, es como coja la historia laboral y hágala y archive primero su documento y segundo aquello. No, porque es que todas las entidades tienen algunos documentos muy propios. Entonces, Sí, yo en las entidades, en las empresas que he asesorado, me aparecen unos formatos muy distintos de una entidad. Por ejemplo, yo estoy con una entidad minera, si vieran ustedes la cantidad de requisitos, no, pero los formatos solo para diligenciar ocupan la mitad del expediente. Pues es una cosa impresionante. Entonces, cada una de las entidades tiene sus documentos propios. Ahora, es muy importante tener en cuenta en el tema de las historias laborales que nosotros proponemos unos grupos para poderlas administrar bien. Entonces nosotros hablamos de documentos de ingreso, de documentos laborales, son como 5 tipos de grupos para que nosotros dentro del expediente organicemos, porque no es lo mismo uno coger un expediente de una persona que ha laborado 20 años y que tiene 2 carpetas porque ya son usuarios muy grandes, a buscar un documento para buscarlo hoja por hoja porque no lo vamos a encontrar fácil. Y también podría hacer una pregunta de ustedes que es muy lógica Oscar, ¿y toda la documentación de una historia laboral hay que guardarla de por vida? No, la norma o la recomendación del Archivo General de la Nación dice de algunos documentos de carácter laboral que son los que se deben conservar. Entonces, ¿cuál es como mi invitación inicial? Ah, me has hecho la pregunta. Las historias laborales, primero,
hay que levantar un inventario, ¿cierto? Un inventario muy claro de ellas en un informativo que nos permita identificar los nombres completos, los números de cédula y si son retirados o están activos o son jubilados y el soporte en que están, es decir, si están en carpetas, en acetas, bueno, no mencionaré más acetas porque no solamente la norma, yo también soy enemigo de ellas, que ya les voy a contar por qué. Tener pues una base de datos que nos permita conocer qué historias tenemos. Y pasa mucho, como les decía ahorita, que encontramos un segundo expediente de la misma persona. Por allá encontramos una carpetita. Entonces, lo primero es identificar qué historias laborales tenemos, ¿cierto? Levantarlos en un formatito. Y ya después empezar a crear, pues, como todo este tema de construcción de los grupos. Esto, mira, y para todos los que están hoy acompañándonos, generalmente los archivos de las entidades se manejan así. Vamos a guardar todos los documentos contables en esta estantería, pero tenemos que guardar 3 entrepaños para los documentos de ese mismo tema que van a llegar en este 2021. O, ay, Dios mío, se nos acabó el espacio y mira que me llegaron nuevas carpetas y empezamos a correr todo el archivo. Y córralo para que las cosas puedan quedar juntas. Resulta que las teorías modernas ya hablan de otro tipo de organización y se llama, bueno, la famosa teoría de colas. Lo último en llegar, lo último en archivar. ¿Cómo así? O sea que yo tengo las historias laborales, aquí llegó otra nueva, la puedo poner después de los documentos contables. Sí. ¿Cómo? No, eso es un desorden. ¿Cómo vamos a hacer enseguida para consultarlo? No, y si me piden, ay, ya se sienta el asesor con ustedes, les comparte y los convence, posiblemente o no los convence. Pero en general, lo que nosotros nos permite ubicar la documentación son esos puntos de localización que les compartí ahorita. Y entonces cuando uno le dice a su interlocutor, vea, siento que a usted lo que le importa es que yo le encuentre rápidamente la información que necesita. Ah, sí, claro, eso es lo vital. Entonces no se preocupe por eso, que mi sistema permite que lo hagamos. Y eso permite optimizar espacios, permite además seguridad, porque entonces alguien, no pretendemos que pase, pero puede suceder, se acerque y vaya a extraer algún documento vital, porque sabe dónde está. Con este sistema donde solamente están las bases de datos, los puntos de localización no los van a poder encontrar. Entonces, estos archivos de caso que me tratan de las historias laborales, pues hay que hacer como todo un análisis. ¿Qué información tengo? Hay información que podamos de una vez sacar, porque es que también uno guarda. Vean, en una empresa para que laboré también, yo comparto todas esas experiencias. Para la que laboré, pedían 4 copias de la cédula. No, 4 copias para que, una para mandar a no sé dónde, otra para mandarle no sé qué, otra para, y no, ¿qué es eso? Entonces, también hay que hacer como un expurgo inicial, pero obviamente con muchísimo criterio, revisando que sí exista, si encontramos un original y una copia, destruir la copia siempre y cuando la copia no tenga información adicional o una firma o algo que sea relevante, o si tenemos 2 copias, dejemos la más limpia. Hay que empezar a hacer todo un análisis, crear los grupos, pasar esas historias laborales. Te pregunto, ¿en qué soporte la tienen? Es decir, ¿en qué tipo de carpeta o de archivo, en qué las guardan? En acetas. En acetas. En acetas. Las odio. Les voy a contar por qué. La norma del Archivo General de la Nación habla, miren, en estas unidades de conservación. ¿Me repite, don Oscar? Mira, alcanzan a ver acá la presentación. Sí, señor, sí, señor. Resulta que el Archivo General de la Nación, dentro de su normatividad, dice que nosotros debemos conservar la documentación en carpetas y cajas y que las carpetas son de un diseño, no diseño tanto, de un material específico.
que es un material desacidificado y tratado contra los posibles riesgos de polillitas, animalillos pequeños y todas esas cosas. Eso es un cartón importado. Bueno, ya en el país se hace alguno. Y no guardarlos, por ejemplo, en las carpetas cafés que llamamos nosotros. ¿Se acuerdan cuáles son las carpetas cafés? Las que llamamos nosotros, que las de Yute. Señor. Esas carpetas cafés que nosotros compramos en cualquier papelería no son propias para custodia de ningún documento. ¿Por qué? Porque esas carpetas son hechas con material reciclado y resulta que son un manjar para las polillitas y para todo esto, y para documentación, sobre todo para aquella que hemos de conservar durante tantos años. Yo les recomiendo jamás lo hagamos. Ahorita hablamos entonces de las acetas. Resulta que la norma dice que no se deben usar acetas para archivar. Yo les voy a decir, las acetas tienen para mí una bondad, una sola. Es que cuando estamos archivando podemos abrir la aceta en el lugar que queramos y ahí guardamos el documento y fácil. Pero resulta que las cosas que no son buenas en ella son, una, costos. ¿Cuánto vale una aceta? Pues no es barata. 7, 8 mil pesos, que con seguridad pues ascenderá a 10 o 12. 7, 8 mil pesos cada una. Comparémosla. Una carpeta de esta, como la que les estoy mostrando, que tiene no solamente el material, sino que también contiene la información de cómo se debe marcar. Miren que aquí, por ejemplo, dice la dependencia, la serie. Entonces vamos a hablar. Dependencia, gestión humana. Serie documental, historias laborales. Descripción, historia laboral de Urrego Ruiz, Oscar Orlando. Número de folios, ¿cuántas hojas tiene? Número de legados, y yo tengo varios legados porque ya era muy gruesa. Fechas extremas, el día en que hice mi primer contrato y la fecha en que me retiré. O, si todavía estoy activo, esa no se diligencia. Y el PL es el punto de localización. Pues yo les digo a ustedes que con ese sistema en menos de un minuto vamos a hallar la documentación que queramos. Entonces miren pues, acetas versus carpetas, ¿cierto? Precio, comodidad. La aceta generalmente es mal utilizada por una u otra razón. O la sobreocupamos hasta el momento tal que empieza a deteriorar los documentos porque se doblaron, porque se rasgaron por donde hicimos la perforación, porque se cayeron, y nosotros lo hacemos porque es que faltaban apenas esas hojitas para poder terminar el año. Y me echan las de cualquier manera, que yo no abrí una aceta por ahí. Se caen y se abrieron y se dispersó la información. No solamente se dispersó, sino que se dañó la aceta. Eso no tiene arreglo. ¿Dónde las marcamos? Y eso no tiene un buen lugar. Al lado, tiene el marbete pues en el lomo, el marbete, y la mayoría del marbete dice AZ. El tamaño dice, y nos queda muy poquitico dónde marcarlo. No nos permite marcarlo como la norma nos indica, que es la que presenta esta carpeta que les acabo de ofrecer. Lo marcan con marcador negro, azul, moradito, etcétera. Con letra no me entiende nadie. Ya saben, porque no soy amigo. Entonces, siguiendo con lo que te estoy compartiendo y obviamente a todas las personas que están con nosotros, invito a que sean unas carpetas propias para la conservación de documentos por tantos años. Entre otras, muchas de las carpetas que usamos quedan los ganchos legajadores por fuera. Cuando uno va a extraer una, se trae la compañerita. No solamente se trae la compañerita, sino que se hiere uno con esos ganchos y empieza a enredar, a dañar las carpetas, etc. Estas carpetas tienen los ganchos por dentro, porque las aletas se doblan hacia adentro. Bueno, eso en algún momento, que tengamos una posibilidad de acercamiento les muestro. Entonces, primero, un inventario de las historias laborales, para que homologues, para que mires que sí tengan los mismos nombres y los mismos apellidos y los mismos datos de cédula, identificación, etcétera, para que reunamos en una sola, si tenemos dispersados la información, para que le construyamos el inventario y las guardemos en las carpetas que son, para que hagamos los grupos
y para que hagamos el expurgo de los documentos que consideramos a muy buen criterio, no vamos a destruir nada que, no, yo creo que eso no lo van a pedir, no puede ser un criterio, ¿sí? Más o menos, básicamente sobre eso se trabaja, claro que ya más específicamente, si quieres un día me invitas, pues ya saben, yo estoy como con toda la disponibilidad del mundo. Gracias, don Oscar. ¿Eso te da alguna pequeña orientación? ¿O te quedas absolutamente en las mismas? Con confianza, con confianza. Don Oscar, tenemos levantada la mano de Andrés Ramírez y después sigue Liliana Gómez. Ah, bueno, perfecto. Andrés. Entonces, Andrés, puedes consultar. Gracias, Karen. Muchas gracias, don Oscar. Bueno, mi consulta está dirigida, no sé si más adelante en la presentación está contemplado o de una vez, y es la normatividad que salió hace poco, digo hace poco, son unos 5 o 6 años atrás, acerca del tratamiento de datos personales y datos sensibles. De la verdad. Sí, y yo entiendo y recuerdo, por ejemplo, en nuestra organización en ese tiempo, yo trabajo para la Fundación Unbound Proyecto Antioquia, nosotros trabajamos con población sensible, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad, y recuerdo, bueno, que tuvimos que hacer una propia política del uso y del tratamiento de los datos, poner a firmar a nuestros usuarios ese tratamiento, esa política, y no recuerdo, y me excuso por ello, que luego salió como otra norma, otro decreto, otro inciso, que decía que ciertas instituciones, como no sé, si era por el tipo de población a la que manejaba, si era por el número de empleados, si era por el número de población a la que servía, no tenían que tener esa obligación, exacto. Sin embargo, nosotros la seguimos haciendo, nosotros le dimos continuidad al proceso y hoy día manejamos eso. Quisiera saber hoy día en qué va esa política, es necesario que la continuemos, es pertinente que lo hagamos, hay una nueva legislación, hay una nueva normatividad para ello. Bueno, muy bien, gracias pues por compartirme tu comentario. Primero te digo que la verdad no conozco la última normatividad en este tema, pero la recomendación siempre será, como lo están haciendo ustedes, continuar haciéndolo. Es mejor, como dicen, pecar por exceso que por defecto, primero. Segundo, aquí anoté, porque voy a hacer, como me comprometí al principio de la charla, a hacer una investigación. Yo tengo unas personas, unos expertos que están precisamente montando todo este tema. Le compartiré y yo te pido por favor que anotes pues mi número y me escribas para que me quede en mi WhatsApp. Inmediatamente tenga la información, yo te la compartiré. Ese tema de habeas data lo maneja más como nuestro control interno, el de gestión de riesgos. Está más orientado pues como a estas personas responsables de estos temas dentro de cada una de las entidades, ¿cierto? Yo te soy sincero, no conozco la última, pues porque me compartes que salió una nueva, no la tengo presente. Pero excelente porque eso será motivo de mis múltiples investigaciones, porque me gusta mucho, pues. Yo los tengo, apenas las comparto, claro que sí. Claro que sí. Bueno, cuando yo digo que salió una nueva es que pues no es de ya, es hace más atrás, sí. Sí. No, yo sí leí algo por allí, no lo tengo en este momento presente, pero sí sé que por allá, como por el 2015 o 16 salió algo. Sí, más o menos correcto. más o menos por ese tiempo, pero Correcto. yo investigaré más, con mayor profundidad y te comparto. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, ya mismo anoto su contacto. Bueno, señora. Ok. Liliana Gómez está y está la señora Gloria Posada. Liliana Gómez, adelante. Buenos días, don Oscar. No, lo que pasa es que cuando la chica habló sobre las historias laborales, quería comentar que justo en este momento a mí me está sucediendo. Yo soy de la Corporación Pueblo de los Niños y hay 2 personas que me pidieron
la seguridad social de hace más de 30 años, De porque acuerdo. necesitan pensionarse y no les aparece las semanas. Ajá. Entonces, pues la inquietud mía era uno realmente cuánto debe de guardar pues como toda esta historia, porque mira que dicen que 20 años o que algo así, pero por ejemplo para estas personas, gracias a Dios en la corporación, sí está la información, la fui a buscar, pero encontré hasta cierta parte. Entonces hay años que no he encontrado. Mi pregunta es, eso pues, ¿qué acarrea para la corporación? ¿Alguna demanda o algo? Si por decir algo no encuentro esos archivos físicos como tal. Pues mira, como les compartí al inicio de la charla, las historias laborales hay que guardarlas no 20 años, pero es que he leído por ahí que en algo de seguridad, de salud ocupacional, o no sé qué, salud y salud en el trabajo, hablaban como de 20 años, pero no, realmente hay que guardarlas toda la vida. Y ese tema especial de la seguridad social sí que hay que guardarla. Recuerdan que hace como 2 minuticos les dije, no hay que guardar todo, hay unos documentos laborales que sí hay que conservarlos, pues precisamente esa parte de la seguridad social hay que guardarla toda la vida. Mira, Total, sí. esto que te está sucediendo a ti, lo viví en carne propia en una de las empresas, una empresa multinacional para la que laboré yo pues como jefe del área de gestión documental. Era muy frecuente que nos llegaran personas a pedirnos porque les faltaban 10 semanitas y no las podían encontrar. El seguro social en su momento no la tenía, y las personas, mejor dicho, tutelas, acciones, bueno, todo lo que quiera, por favor, ayúdenme, mejor dicho, uno hasta desde el tema humano era supremamente complejo porque uno decía, Dios mío, ojalá le pueda encontrar a esta persona lo que necesite, porque ustedes se imaginan, o sea, casi que dependía del futuro de un ser humano. O sea, una cosa tan delicada como esa. Sí, Y, total. y resulta que en alguna ocasión de pronto no se pudo encontrar y eso se fue a tutelas, a demandas. Enseguida les voy a compartir unos casos que se vivieron precisamente relacionados con el tema. Pasa mucho que en las entidades conservan el pago de la seguridad social con el comprobante de egreso. No la guardan independiente, sino que las guardan sino que las guardan en el comprobante de egreso. Y entonces, un comprobante de egreso de hace 40 años, nosotros estamos a guardar esa documentación contable. Voten Sí, ya eso. lo votaron. Que ahí votaron la seguridad social. Por eso, en mis charlas y cuando yo les visito, yo me siento con ustedes incondicionalmente y les doy un poco de recomendaciones de ese tipo. Les digo, pilla, no vayan a hacer esto, vea, esté pendiente de tal cosa, vea, haga su consecutivo, mire, o sea, por las experiencias que hemos vivido, entonces, mira, realmente esa seguridad social hay que guardarla de por vida. Y yo les invito a que si ustedes la tienen en unas carpetas, porque algunas entidades que ya tienen más de 20, 30 años, en su tiempo eran unas planillas grandes, unas planillas todas delgaditas, que eran las que se... Azules, verdes. Eso. A que esas planillas las separen si pronto tienen todavía los comprobantes de egreso, a que las digitalicen y a que las guarden en orden. Eso tiene un orden que se debe conservar por años, por entidad, si son los pagos a las EPS, entonces por las EPS, si son los pagos al SENA, si son todas esas entidades. Eso hay que guardarlo por toda la vida. Lo primero que te digo. Segundo, hay que identificar dónde pueden estar y separarlas, hacer carpetas que se llamen pagos a la seguridad social, organizarlas por años y recuperar lo más que puedan. Les invito, no destruyan un solo comprobante de egreso o un solo documento contable en este momento sin validar que de pronto allí estén algunos pagos de seguridad social de alguna época de la historia de ustedes. Entonces, en eso, mujer, definitivamente no se puede destruir ninguna. Así sea la confiecita más ilegible. De todas maneras, claro, la que hay que guardar es que tenga el sellito de pagada, ¿cierto? Obviamente. Sí, claro. No, gracias a Dios encontré como desde 1800, 1900, 1983
¿Qué me preocupa? No encuentro del 94 al 95 y me están pidiendo hasta el 95, entonces pues sí estoy sufriendo un poquito con esos 2 años. Pero de pronto me dio la idea de lo de los egresos, voy a mirar si de pronto Es una posibilidad. está pegada, si todavía hay egresos de esos años y esté de pronto ahí anexado. Es muy posible que por allí los puedas hallar. De todas maneras, también a veces es bueno buscar en las historias laborales, porque ya me pasó también. Se pagaron unas historias, se pagaron una seguridad social. La persona que les estaba ayudando a archivar dio un nombre de una persona allí y la guardó ahí, porque pensó que eso era de esa historia laboral. Sí, claro. Hay muchas posibilidades ahí. Muchas gracias. Ya que hay que empezar a utilizar toda la creatividad porque hay que tratar de recuperar toda esa información y la que encuentren ustedes, por favor, inmediatamente sepárenla, digitalícenla y consérvenla independientemente de la historia laboral, de cualquier otro documento, que no sea un anexo, que sea un documento principal. Muchas gracias, don Oscar. Estaba la señora Gloria Posada también con una inquietud. No sé si de pronto se le fue resuelta porque veo que... Yo estoy presente. Yo Bueno. soy realmente del teléfono de la Esperanza. Y quería, más que una pregunta, si me lo permiten con pantalla, participarle a la niña que habló sobre las hojas de vida. ¿Cómo tengo yo los rótulos para manejar las carpetas? Que es muy sencillo y no le ocupan mucho espacio, si ustedes me lo permiten. Por mí no hay ningún inconveniente, Karen, Gracias. Y de todas Sí, maneras, claro que sí. y de todas maneras a Karen yo le podría mandar el archivo para que se los mande a todos y poder, cada uno, si el que quiera tomar la idea. Entonces voy a, ¿cómo se abre la pantalla? Aquí, abrir bandeja de uso compartido. Sí, señora. Esta es una forma muy sencilla de archivo. Que consiste en hacerle un rótulo grande en una hoja de cartulina que contiene un rótulo con los datos necesarios para crear la carpeta, que se archiva con el gancho plástico que tiene, digamos, los datos necesarios como la identidad, eso supuesto, la dependencia productora, la serie, la subserie y, en fin, las fechas iniciales y finales de esa carpeta. Entonces, si ustedes quieren, yo les puedo compartir con Karen ese rótulo. Es muy liviano. Es muy liviano y luego cuando pase al archivo histórico lo pueden guardar en la caja que don Oscar nos mostraba en la imagen. Eso es una forma de archivar, por lo menos eso hago en el teléfono de la Esperanza y en otro sitio, en otro sitio. Muchas gracias, doña Gloria. Está muy interesante está. Sí, hay muchas formas pues de nosotros organizarnos y depende también en gran parte de qué tipo de documentación vamos a archivar, ¿cierto? Porque hay unas que sí ameritan pues como unos datos más específicos, pero en general sí es importante y es muy vital que tengamos los nombres de las series y subseries y las fechas, porque eso sí lo pide pues el Archivo General de la Nación, que contemplemos las fechas para podernos ubicar en el tiempo. Bueno, continuamos. ¿Alguna otra persona que desee compartirnos su pensamiento, alguna solicitud? Karen, ¿no hay alguien más en fila? No, no hay más preguntas hasta el momento. No sé si no hay más preguntas, entonces vamos a dar el cierre en estos momentos. Queremos entonces... Hola. ¿Quién habla? Mi nombre es Nuria Cecilia. Mi nombre es Nuria Cecilia y soy de una corporación educativa que tiene colegio. Sí. Una de las compañeras hizo la pregunta
del tiempo de duración de hojas de vida que no sé, o historias de los estudiantes. ¿Qué tiempo se debe guardar realmente la documentación o la carpeta, las historias de los estudiantes? Bueno, las carpetas de los estudiantes, por favor, contémplenlas como si fueran historias laborales. De hecho, cuando laboraba yo para la gobernación, todas las historias de los estudiantes de los colegios de Antioquia, de todas las instituciones, se microfilmaban en su momento, ¿cierto? Ese era el soporte que se tenía. Pero esto se debe homologar como las historias laborales, esto hay que guardarlo permanentemente. Que se digitalice y se pueda destruir, también, pero esto debe ser de conservación total. Muchísimas gracias. Me quedó clara la información. Bueno, doña Nubia. Por acá veo en los comentarios que hay varias como inquietudes de ciertas personas. Ah, qué bueno. Marianelli preguntaba cuál es la técnica para organizar, cómo guardar en nuestros computadores y discos y nube, y cuál es la legislación para esta nueva modalidad de gestión documental que nos impone el tiempo. Bueno, cuando estamos hablando de carpetas virtuales, la invitación es que las organicemos como lo haríamos físicamente, es decir, empezar a abrir una carpeta con nuestra área principal que se llama CAD, ¿cierto? Centro de Administración Documental. Dentro de ella podemos empezar a abrir unas carpetas con los nombres de cada una de las áreas productoras de información. Y dentro de ellas empezar a organizar los archivos como si los tuviéramos. Yo quiero que trabajemos pues con esa imaginación, ¿cierto? Que como si las tuviéramos físicamente. Entonces, si nosotros tenemos unas series documentales y subseries, si contamos con las tablas, asimismo vamos a llamar a los documentos electrónicos y dentro de ellos vamos a ir guardándolo. Mejor dicho, haga de cuenta que es físico, simplemente usted lo está guardando en una carpeta virtual, está activando en una carpeta virtual, pero esa carpeta virtual debe tener la información que tiene el rótulo de una carpeta física. ¿Me hago entender? Por ejemplo, nosotros tenemos una documentación que nos está entrando de un contrato y que ya llegan es por medio virtual, nos llegó por correo, una póliza, nos llegó cualquier documento de esos. Entonces nosotros lo que hacemos es que esos contratos, ¿quién los maneja? El área de compras. ¿Sí? El área de compras. Entonces quedaría la carpeta de contratos, obviamente se hace una subcarpeta y se activa la subserie que es compras, entonces se crea la carpeta de compras, no. Pero espérame. Primero, el árbol debe comenzar con el área. Ah, sí, claro. Entonces, el área productora, después del área productora la serie que sería contratos, dentro de la serie de contratos la subserie que es un contrato de servicios, y dentro de ese contrato de servicios ya el nombre pues de nuestro proveedor, y allí empezar a organizar todos los documentos en orden cronológico dentro de la carpeta, irlos nombrando. Entonces, póliza de cumplimiento, y irlas desplegando en ese archivo. Bueno, esa era la técnica de organizar, la otra era cómo guardar en nuestros computadores y discos y nube, y cuál es la legislación para esta nueva modalidad de gestión documental que nos impone los tiempos. Bueno, como hablamos de cómo se guarda, pues claro, construyendo primero ese árbol, siguiendo con que no lo podemos dejar en un computador personal ni en el computador que nos asignaron, sino que esa documentación se debe solicitar ante el área de sistemas o ante nuestro jefe inmediato que sea llevada a otro soporte, es decir, que se conserve en la nube o en otro servidor para que no exista pues esa posibilidad de que se nos dañe el computador y lo perdamos. Y si hay una normatividad que habla de todo el registro de documentos electrónicos, que yo se las voy a pasar, claro, con la presentación, archivos electrónicos. Hay una
que les voy a pasar como los artículos más relevantes que nos permiten, pues como que eso nos sirva como valor probatorio, que nos permita que eso realmente tenga una conservación que sea pues en el tiempo y bajo las condiciones pues que nos pide la Tribunal de la Nación. Bueno, me preguntan que deseamos aclarar la duda entre el proceso de digitalizar y escanear sus diferencias. Correcto. Bueno, Con esta última pregunta hacemos el cierre y ya estaremos enviando la información. Perfecto. Bueno, aclaro, pues recuerdo un poquito el tema, miren. Escanear un documento es simplemente pasarlo por un equipo que se llama escáner y eso lo enviamos al computador personal o lo enviamos a donde queremos enviarlo. Eso no tiene una trazabilidad. Lo destruimos después. Esa imagen no nos sirve ocasionalmente. Se convierte en papeles de trabajo. Eso es escanear. Digitalizar debe cumplir unas condiciones que pide el Archivo General de la Nación. Les invito a que visiten la página del Archivo General de la Nación, que le da pues los pasos más uno a uno, donde habla de condiciones para la digitalización. También se las puedo pues compartir, que la tengo pues obviamente dentro de mis papeles de trabajo. Pero las condiciones básicas de ellas son, una, que se digitalice en una resolución no menor a 300 ppp, o sea, la cantidad de píxeles que debe tener. Dos, que la información tenga un árbol, o sea, una dirección, o sea, Una ruta. correcto, ¿cierto? Pues, tres, que esa documentación tenga una copia, un backup, que no esté en el mismo computador. La copia. La cuarta es que nosotros garanticemos que lo que se digitalizó quedó realmente bien, o sea, que hay que hacer una revisión uno a uno de los documentos que pasaron por el escáner para que efectivamente validemos que ellos sí quedaron bien, porque a veces cuando se pasan por esos rotativos se voltea la hoja, ¿cierto? Y no queda el documento bien digitalizado. Básicamente son esas, aunque también les invito. Las cuatro, sí, yo las anoté. Perfecto. Pero también les invito pues a que miren en el archivo general, ya pues no tenemos pues como el tiempo se nos está agotando, pero no, les invito, el archivo general de la Nación tiene esos pasitos ahí muy claros, muy fáciles de identificar, que se llama requisitos para digitalización de documentos, AGN. Entonces le preguntan al doctor Google y él con toda seguridad les responde. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos los participantes, todos los que pudieron ingresar, estar pues atentos y poder escuchar esta charla. Les agradecemos pues al señor Oscar que hoy nos estuvo acompañando y muy amablemente pues nos compartió sus conocimientos, y también pues a Cisge, que fue el aliado que nos facilitó pues a don Oscar Urrego en este espacio.